Es callada, intimidante y seria, tiene la mirada. Su acompañante es una mano y es extraña e inquietante. Ella es Wednesday Addams, Merlina para los de la vieja escuela. La hija mayor de la familia Addams, que gracias al amor que le tiene Tim Burton a su familia, llega con su propia serie a Netflix. ¿Logrará ese estatus de culto que tiene esta familia? Hola, soy Andrea Fiorenzano y Atomo Network me invitó a hablar hoy de Merlina. Antes de empezar el video, dale like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y ahora sí vamos con estos 37 datos de la nueva serie de Netflix, Wednesday. Es hora de que vayan por un cuádruple con hielo, por su guillotina para muñecas porque esto se pondrá oscuro. Comenzamos. Wednesday se estrenó el 23 de noviembre en la plataforma de Netflix. Está basada en Merlina Addams, el personaje de The Addams Family. Está creada por Miles Millar y Alfred Gush y dirigida por el excéntrico director Tim Burton. Esta es protagonizada por Jenna Ortega, conocida por ser Ellie Alves en You y por protagonizar slashes como Scream y X. Nació el 27 de septiembre de 2002 y tiene ascendencia puertorriqueña y mexicana. También dentro del cast se encuentran Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordóñez, Emma Myers, Gwendolyn Christie, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Percy Hines White y Joy Sunday. Tim Burton fue elegido para dirigir el film de 1991 de la familia Addams, pero por conflictos de agenda tuvo que dejar el trabajo a Barry Sonnenfeld. Posteriormente hubo otra oportunidad de hacer un film stop motion en 2010 con Illumination Entertainment, pero tampoco se concretó. No fue hasta octubre de 2020 que se le llamaría para la producción de la serie y estaría a cargo de MGM Television. La razón de que Burton siempre buscó hacer una adaptación de los Addams fue su conexión con Merlina. En una entrevista comentó: "Me sentí muy cerca de esta, porque cuando era niño jugaba en un cementerio cerca de mi casa. Me encantaban las películas de terror y en cierto modo me sentía como ella". El creador de la serie, Miles Millar, dijo que tan pronto como se reunieron con Jenna Ortega por Zoom, supieron que nadie más podía interpretarla. Millar dice que Ortega le recuerda a una actriz de cine mudo, porque es capaz de transmitir cosas sin palabras. Tim Burton también quedó fascinado con el trabajo de Jenna Ortega, llamándola una de las actrices más talentosas con las que ha trabajado, ya que he sabido que para su papel tomó lecciones de violonchelo, tiro con arco, esgrima, canotaje y también estudió alemán. ¿Cuántas cosas has aprendido tú en estos días? Curiosamente, parece que predijo en el 2016 que tomaría este papel. Esto fue en el piloto de la serie de Disney Atrapada en el Medio, donde su personaje Hailey dice de manera inconforme que ella es vista como la miércoles de su familia, como la Wednesday de su familia, o sea, como la Merlina. Esto es lo que pasa cuando hay 7 hijos y estás justo en medio. Si mi familia fuera una semana, el miércoles sería yo. Quizás si no eres muy aficionado a los musicales, ignoraste que la relación entre Merlina e Enid tiene muchas similitudes con la obra Wicked. En ambas podemos ver a dos chicas completamente opuestas donde la más alegre busca que su compañera sea más sociable. Hablando de Enid Sinclair, esta es interpretada por Emma Myers, conocida por el film de 2021 La chica del sótano y también por ser fan del K-pop, Star Wars y El Señor de los Anillos. Pero si lo tuyo es la literatura, sabrás que el nombre de la Academia Nevermore lleva ese nombre por el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Pero además de ser estudiante y una figura prominente para la misma, los equipos en la competencia de botes están inspirados en los poemas El gato negro, El pozo y el péndulo, El escarabajo dorado y El barril de amontillado. Dentro de la academia existe una sociedad secreta de alumnos llamada Nightshade Society. Esta tiene como escudo una flor de morella, variación de la belladona negra, una hierba venenosa, además de ser la de un relato de Poe que trata sobre una mujer enferma cuyo marido desea que muera. La manera de entrar a la guarida de esta sociedad secreta es con un chasquido doble. Los fans de los Addams reconocerán esta referencia a la tonada del tema de apertura de la serie de 1964. El pueblo más cercano a la Academia Nevermore es Jericho. Este pueblo ficticio tiene dos inspiraciones: la antigua ciudad del mismo nombre fundada en el 9600 a.C. y Salem, Massachusetts, conocido por sus juicios a brujas. Esta relación no es gratuita con el estreno de la serie, ya que esta se estrenó muy cerca del Día de Acción de Gracias, y también en un miércoles. Este día conmemora que peregrinos invitaron a algunos indios para compartir la cena, entablando así también la hermandad entre los dos pueblos. Pero lo que muchos ignoran es que la verdadera historia del Día de Acción de Gracias es que involucró una sangrienta conquista y la masacre de indios que se negaban a entregar sus tierras a los invasores.
Y si te preguntas qué relación esto tiene con los Addams, es que desde su génesis ellos representaban los inmigrantes europeos que en los 1800 llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor debido a la falta de trabajo y miseria que vivían en ese tiempo en sus países. Sabemos que una de las escenas más icónicas de la serie es el baile de Merlina en el Raven, y es que el baile de Jenna Ortega es increíble. Esta coreografía fue creada por ella misma tomando inspiración de Lisa Loring, Rich Man's Frog, Len Lovitch, Dennis Lavant y chicos góticos de los 80. Originalmente, esta escena está musicalizada con The Goo Goo Mug de The Cramps, que es un cover de Ronnie Cook and the Gay Lads, pero se hizo viral en TikTok con una versión de Bloody Mary de Lady Gaga. Tanto Jenna Ortega como Lady Gaga han dicho que están muy agradecidas y muy emocionadas con la recepción que ha tenido esta escena con los fans. Cuando los excluidos fueron atacados en el Raven, estos son bañados por pintura roja, a lo que Merlina se decepciona porque esta no es sangre de cerdo. Esta es una referencia a la película de Carrie de 1976, donde la protagonista es humillada de esa manera al ser coronada. Hablando de música y referencias, Jenna confesó durante una entrevista para USA Today que inspiró parte de la personalidad de su Merlina en Billie Eilish. Esta comenta: los fanáticos de Billie conocen amablemente su sentido de la moda y su amor por el color negro. La directora de la escuela es Larissa Wims, interpretada por Gwendolyn Christie, conocida por haber interpretado a Lucifer hace poco en Sandman y por ser Brienne of Tarth en Game of Thrones. El vestuario de la directora se encuentra fuertemente inspirado en el personaje de Melanie Daniels, interpretado por Tippi Hedren en la película Pájaros de Alfred Hitchcock. Lamentablemente, este papel no solo le ganó su fama, también el acoso por parte del director. Para los fans de la familia Addams, sabemos que en esta serie se encuentran dos Merlinas. Christina Ricci, quien interpreta a la profesora Marilyn Thornhill, que interpretó previamente este papel en Los Locos Addams en el 91 y Los Locos Addams 2 en el 93. Esta serie es la segunda colaboración de Christina Ricci con Tim Burton. La primera fue en la película de 1999 Sleepy Hollow, donde interpreta a Katrina Von Tassel. Tanto Jenna Ortega como Christina Ricci han protagonizado adaptaciones de los personajes de Harvey Comics. Jenna interpreta a Darcy en la serie de Ricky Ricón del 2015 y Christina dio vida a Cat Harvey en la película de Casper del 95. Amamos esa película. En esta serie, al fin sabemos por qué Morticia decide llamar a su hija Wednesday. Esto proviene de un verso de la canción infantil Monday's Child, la cual habla del futuro de niños con los días de la semana, haciendo hincapié en que el miércoles es un día lleno de aflicción. Yo nací en lunes. Pero yo sé que muchos se preguntan por qué en Latinoamérica se le conoce como Merlina. Merlina, querida, puedes retirarte y por favor apaga el fonógrafo. Esto se debe a que en los 60s era muy flexible con el doblaje en favor de conectar con el público, además de que el nombre de Merlina hace referencia al mago Merlín. Hablando de Morticia, Catherine Zeta-Jones, de 53 años, es la actriz de mayor edad en interpretar a este personaje en un live action. Al igual que el actor Luis Guzmán, que tiene 66 años, es el de mayor edad en haber interpretado a Gómez Addams en todas sus versiones. Cuando Luis Guzmán fue anunciado para interpretar a Gómez Addams, se desató una fuerte polémica en redes, ya que los fans de Tim Burton pensaban que este castearía a Johnny Depp, debido a la relación tan cercana que tiene con el actor y el estilo galante que dejó la interpretación de Raúl Julia en el film de 1991. Pero lo que se buscó en este cast es que se asemejara más a su versión de las historietas de 1938, aparte de que se confió plenamente en el talento de Luis Guzmán. En la serie, Merlina busca descubrir quién está detrás de la bestia que está ejecutando los asesinatos en Jericho, que se llama el Hyde. El nombre viene de la novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es de mis novelas favoritas. Pero contrario a la novela, donde este revela otra personalidad del individuo, aquí se maneja que el Hyde no funciona solo, ya que la criatura requiere un maestro para desbloquear sus poderes y controlarla. The Weathervane, el nombre de la cafetería, comparte su nombre con la revista Westfield High School, donde Charles Addams, el creador de la familia Addams, comenzó a trabajar como editor de arte y publicó sus caricaturas. Dentro de la cafetería podemos ver referencias a distintas películas de la filmografía de Tim Burton. Al final de la serie, la misma Merlina comenta que quedaron varios huecos dentro de la historia, lo cual podría dar oportunidad a más temporadas. Estos son algunos datos que te queríamos compartir de Wednesday Addams. Obviamente hay muchos más, pero te queremos dejar en misterio. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios si esperas una segunda temporada y si tú también quedaste cautivado con la personalidad de Merlina. No te olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y tocar la campanita como lo haría Dedos. Yo soy Andrea Fiorenzano, muchísimas gracias a Tomo Network por la invitación. Esta serie me encantó, así que qué emoción poder compartir y hablar más de ella.
Me encuentran como Andrea Fiorenzano en todas mis redes sociales, hablo de series y películas y de hecho tengo un video de Merlina aquí en YouTube, así que no se lo pierdan para que sepan mi opinión y algunas otras cositas de la serie. Muchísimas gracias por ver este video, yo espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó Merlina. Nos vemos muy pronto.